Y en este apartado vamos a empezar a utilizar las herramientas corporativas de Google Docs. Primero, tal como hemos visto en el tema anterior, hemos creado nuestra cuenta, la hemos configurado, etcétera. Y ahora vamos a empezar a trabajar con documentos. En algún momento queremos compartir un documento, crear un documento. Recordemos siempre que estamos trabajando con herramientas web 2, es decir, estamos trabajando sobre escritorios virtuales, estamos trabajando no en nuestro ordenador, con documentos en nuestro ordenador, sino sobre un documento, un escritorio virtual. Bien, vamos primero a nuestra cuenta. Entramos en nuestra cuenta, tenemos aquí nuestro correo electrónico y ahora vamos a ir al apartado Docs. Lo primero que vamos a hacer en Docs es, observaremos que la primera vez no está nada, es configurar nuestro sistema. Por defecto yo ya lo había configurado antes, pero volveremos a configurarlo. Venimos a configurar documentos, le ponemos el idioma que queremos utilizar, caso castellano, español, dónde estamos, aquí le damos a guardar y a partir de ahí tendremos todo esto en castellano o en el idioma que hayamos elegido. Una vez que hemos configurado nuestra cuenta, podemos crear documentos, un documento cualesquiera, compatible con el Word de Microsoft o con el Writer, presentaciones como el PowerPoint o el Impress, hoja de cálculos como el SCAL o la Excel, un dibujo, podemos hacer un dibujo como puede ser el Draw o cualquier otro de los elementos de dibujo, o subir directamente un fichero a nuestro sistema. La página principal es, digamos, la carpeta principal. Y luego tenemos lo que son las colecciones, que luego aprenderemos a crear colecciones propias, y es como nuestras propias carpetas. Entonces, si yo le digo crear una colección, y a esta colección le llamo curso, tendré una carpeta que es curso aplicaciones web. También podemos tener ficheros que estén destacados, tenemos nuestra propia papelera, etcétera. Bien, vamos a empezar por lo más básico. Primero, tenemos que subir un documento que ya tenemos hecho en algún sitio en nuestro ordenador. Vamos a decirle que queremos subir, por ejemplo, una imagen. Tenemos subir archivos, modo básico. Le decimos a modo básico, me dice selecciona los archivos que vaya a subir. Le damos ahí, me vengo aquí. Esto es igual, lo estamos haciendo desde Unix, pero podríamos hacerlo directamente desde Windows, es el mismo sistema, la misma navegación. Yo aquí busco una imagen que tenga, cualquiera, por ejemplo, base 2. Le digo que esta imagen, le doy a abrir, e inmediatamente una vez que he seleccionado esta o más archivos, si quisiera más, le doy a iniciar subida y automáticamente observarás, eso dependerá tanto del tamaño como de la velocidad, tendremos ahí nuestro fichero. Recordad siempre que tenemos solamente 1 giga, o sea 1024 megabytes. Entonces, si cerramos esto y volvemos a venir a documentos, veremos que efectivamente a partir de ahora tenemos un documento que se llama base 2 JPG, que no es más ni menos que una imagen. Bien, vamos a crear un documento. Por ejemplo, imagínate que tenemos que hacer una presentación y en ese momento tenemos una conexión a internet, no nos funciona nuestro Impress o la queremos tener en algún sitio compartida y podemos crearla directamente o subir alguna que tengamos. En este caso vamos a crear una. Vengo a crear presentación y es exactamente igual que como si estuviera creando en el Office Impress o en el Microsoft PowerPoint una presentación. Si os fijáis, no difiere prácticamente en nada, ¿vale? Entonces, vamos a poner nuestro título. Entonces ponemos, por ejemplo, curso de aplicaciones web. Y ahora le pongo un subtítulo, Cefire de Valencia. ¿Qué tendría que hacer en cualquier paquete ofimático? Insertar una nueva diapositiva. Pues aquí también tengo diapositiva nueva, le doy a diapositiva nueva y me va a decir qué modelo de diapositiva quiero. En este caso he puesto la del título. Imagínate que queremos poner una con texto, ¿vale? Entonces aquí el texto es tema, documentos, Google. Aquí puedo utilizar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y alguien me dirá, pero claro, esto es una presentación muy sencilla, que podemos ver, si le doy a iniciar presentación. Estoy cogiendo las presentaciones a modo de ejemplo, podría hacerlo con el profesor de textos, con cualquier otra cosa. Entonces, alguien me dirá, pues,
es que a mí me interesa más otro tipo de presentaciones porque en algún momento poder utilizar unas plantillas, etc. Bien, vamos a decirle que esta presentación ya la tenemos aquí guardada, y dice, y esta presentación la vamos a organizar de alguna manera en nuestro curso de aplicaciones. Es decir, yo tendré en una carpeta todo, pero tendré organizado en una subcarpeta o una colección mis aplicaciones. Yo puedo coger directamente y decirle que el curso de aplicaciones web la arrastro y le digo que pertenece a mi colección de curso de aplicaciones web. Podría tener tantas colecciones como quisiera para en un momento dado clasificar todo lo que tengo. Otro de los apartados que puedo hacer, además de esto de organizar, es que quiero compartir algo con otras personas. Tú imagínate que en un momento dado varias personas tenemos que trabajar sobre un mismo documento. Vamos a crear un documento nuevo. Le digo documento. Este documento empiezo a escribir yo en él. Documento compartido. Bien, ¿para qué es válido compartir un documento en un momento dado? Muchísimas veces todos trabajamos en un mismo documento y nos vamos pasando copias y yo modifico esa copia y otra persona del grupo de trabajo modifica la copia cuando podríamos todos compartir el mismo documento. Es decir, creamos un documento, lo compartimos con el resto de la gente, en este caso le voy a decir, mira, este documento que ahora mismo no tiene título, se lo voy a poner. Y vamos, ¿cómo le vamos a poner de título? Le cambiamos el nombre, le ponemos compartido. Este documento también pertenece a mi curso. Entonces sencillamente vengo aquí y le digo, bueno, podría decírselo aquí también, organizar. Le digo que pertenece a mi curso aplicaciones web. Al darle, observarás que aquí estamos en la página principal que se ven todos, pero si vengo a curso aplicaciones web solamente tendré los dos documentos, la presentación y el recurso compartido. Bien, este recurso compartido lo voy a compartir. ¿Con quién lo voy a compartir? Con otro tipo de persona. Entonces le digo que quiero compartirlo con alguna persona que quiero que pueda utilizarlo. Puedo compartirlo con todo el mundo o con ciertas personas. Entonces si yo escribo a una cuenta determinada, con el profesor del curso, le puedo enviar un mensaje, esto es un fichero compartido. Y me va a decir, bueno, ¿y esta persona qué puede hacer? El propietario soy yo, pero ¿esta persona qué puede hacer? ¿Solamente lo puede ver o puede editar? Editar significa que lo puede modificar. En este caso le vamos a decir que esa persona también. Y al darle a guardar le damos a compartir. Lo compartimos y esta otra persona habrá recibido un correo en el que estaremos viendo el mismo. Esta persona entra en su cuenta, encontrará un correo que se ha compartido y si entra en el fichero compartido, si esta persona escribe en el documento, estamos hablando de que es una segunda persona, un mensaje, guardarlo. Si volvemos al documento que teníamos, observaremos que le damos a compartido y ya tenemos el mensaje que ha escrito esa otra persona. Y en este momento me está indicando que esa otra persona también está visualizando el documento. Es decir, para si acaso dos personas al mismo tiempo lo podemos utilizar. ¿Vale? Esta es otra de las cuestiones importantes que tenemos en el tema de Google Docs, compartir documentos. ¿Qué otras cosas más podemos ver así a simple vista? Es utilizar una plantilla. Tenemos que crear un documento, imagínate que queremos utilizar la misma presentación de antes, pero desde una plantilla. Entonces vamos a decirle que lo que deseamos es una plantilla de presentaciones y ahí nos hará una serie de presentaciones y le digo, mira, utiliza, por ejemplo, esta plantilla. Le damos a utilizar y él automáticamente, al igual que en cualquier programa ofimático, nos hará nuestra presentación basada en una plantilla y a partir de ese momento yo puedo lo mismo, diseñarlo, qué tipo de diseño, con la ventaja que podemos
reitero, podemos en todo momento compartir nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que vayamos haciendo, en este caso he hecho un montón de cosas, podíamos eliminarlo en caso de que no quisiéramos que estuviera ahí, lo movemos a la papelera. En caso de que algo queríamos recordarlo, le marcamos la estrellita para acordarnos que eso es más importante. Simplemente al pinchar ahí son los destacados y en un momento dado dice: yo quiero ver los documentos que tengo destacados, quiero ver los documentos que tengo en las aplicaciones y los quiero ver todos. Esta es la forma en la que podemos trabajar con Google Docs compartiendo documentos. Y uno de los últimos factores para ir un poquito más allá es crear nuestro propio formulario, que no es ni más ni menos que crear en un momento dado una encuesta, unas preguntas. Imagínate que en este caso vamos a poner encuesta general. Aquí podemos poner el texto de la encuesta. Esto es una encuesta tal. Y la primera pregunta: ¿está usted satisfecho con el curso? Entonces podemos decirle que coja un tipo de pregunta tipo test o elegir de una lista. Entonces la lista, la primera opción es sí, la segunda es no, y la tercera no sabe, no contesta. Una vez que hagas todas las preguntas, aquí haríamos la segunda pregunta, la tercera, al darle a finalizado, ya tendrías: ¿está usted satisfecho con el curso? Entonces te deja escoger las opciones. Es así de sencillo. Este formulario se lo enviarías por correo electrónico a cualquier persona. Podías ver un resumen de todas las respuestas, etcétera, etcétera.